Señor les bendiga, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Damos gracias al Señor por su misericordia y ojalá que de verdad, hermanos, en cada uno de nosotros haya ese anhelo de ser la morada del Señor, que el Señor nos visite. En esta noche, hermanos, vamos a empezar un nuevo curso que se va a estar dando los martes. Así que si puede, no se pierda ni un solo martes, porque va a estar muy interesante este curso que vamos a estar dando entre varios de los hermanos que compartimos. Y el título de este curso es El Tabernáculo de Moisés. Hace un poco tiempo terminamos el curso del viaje de Israel por el desierto. Amén. Y casi no tocamos mucho las partes del tabernáculo de Moisés que el Señor le mandó que edificara en el desierto. Entonces, en este curso vamos a estarnos centrando principalmente en el tabernáculo. Hay muchos temas relacionados con el tabernáculo, por ejemplo, las fiestas de Jehová, las ofrendas, el sacerdocio y desde luego el viaje, ¿verdad? El cual ya vimos. No vamos a tocar casi nada de lo que son esos temas. Esos son temas aparte que quizás en el futuro el Señor quiera que compartamos. Vamos a concentrarnos específicamente en el tabernáculo de Moisés. Dios, ¿cuántos creen que el tema de la creación es importante? Dios nos habla el tema de la creación en 2 capítulos, Génesis 1 y 2, principalmente. Pero para que veamos la importancia del tabernáculo, hermanos, el Señor usa 50 capítulos para hablarnos del tabernáculo. Entonces, si el Señor se toma el tiempo de usar 50 capítulos de la Biblia, hermanos, solo para hablarnos del tabernáculo, quiere decir que es muy importante para Dios. Amén, hermanos. En 1 Corintios 10 nos habla, y vayamos ahí, antes de entrar de lleno a este tema. Nos habla que esas cosas, hermanos, están escritas para nosotros. Amén. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más hasta que lo memoricemos. 1 Corintios capítulo 10. Dice: verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, entonces Dios ocupó tantos capítulos para enseñarnos del tabernáculo de Moisés. Entonces quiere decir que es muy importante para Dios. Amén. Es un tema muy importante. ¿Cuántos han tomado ya este estudio del tabernáculo? Qué bueno, varios. Muy bien, entonces ténganos paciencia, hermanos. Si ya lo vieron, ojalá que el Señor pueda enseñarnos algo nuevo. Vayamos a Éxodo 25.
Amén, hermanos. Vamos rapidito porque tenemos poco tiempo y el tema es larguísimo. Y yo solo voy a dar la introducción. Jehová habló a Moisés, verso 1, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia y aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor le mostró a Moisés el tabernáculo real, hermanos. Se lo mostró y le dijo: quiero que me hagas uno así en la tierra, porque quiero habitar con ellos. Hermanos, creo que ese es el principal motivo por el cual Dios quiso que se edificara el tabernáculo, porque Él quiere habitar con su pueblo. Él quiere estar entre nosotros. Amén, hermanos. Él anhela estar con nosotros. Él anhela tener comunión con nosotros. Y creo que por esa razón, o es una de las razones por las cuales Dios le mandó a Moisés: hazme un tabernáculo, hazme un santuario. Yo quiero tener comunión con mi pueblo. En este tema, hermanos, como yo les dije al principio, yo solo voy a dar la introducción. Más adelante se va a estar tocando cada área del tabernáculo. Y quiero mostrarles una foto, no sé si el hermano puede ponerla ahí, del tabernáculo, cómo se miraba más o menos, para que tengamos una idea de la obra que Moisés iba a hacer. ¿Puede apagar esta luz? ¿Se mira, hermanos? Más o menos. Un poquito. Déjame ver si se puede apagar de acá esta luz. Ahí está. Más o menos así era el santuario que Dios le mandó a Moisés. Y alrededor estaban en todas esas casitas de campaña. Esas eran las tribus. Ese era el pueblo. Y ellos vivían en casitas de campaña, sin aire acondicionado, por si alguno tiene calor ahorita. Ellos pasaban todo el tiempo en el calor. Más o menos así se miraría el tabernáculo. Y Moisés pues mandó que se colectara ofrendas voluntarias para edificar esa casa. ¿Puede poner la siguiente, la número 2, por favor, hermano? No sé si se puede ver ahí ya sin la cobertura. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada de una de esas partes había ciertas cosas. Por ejemplo, en el atrio obviamente estaba la cortina de entrada, estaba el altar del holocausto donde se ofrecían los sacrificios, estaba el lavacro o la pila donde se lavaban los sacerdotes, que es la que está antes de la entrada. Y de ahí está el tabernáculo con sus partes: el lugar santo, que era donde estaba, no se mira bien ahí, pero ahí estaba. ¿Puede poner el siguiente, hermano? A ver, quizás el otro se mire mejor. Ahí se ve mejor. Ahí en el lugar santo, ven ahí el candelero. Ahí está el candelero. Ahí está la mesa con los panes, y ahí el altar del incienso, y ahí está un velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Del otro lado, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Ahí solamente entraba
el sumo sacerdote. Bien, ya lo puede apagar, hermano, gracias. Entonces así estaba dividido el tabernáculo de Moisés. Ahora yo quiero darles algunas razones, hermanos, por las cuales es importante estudiar este curso. Como ya les mencionaba al principio, primero que nada, el Espíritu Santo le da mucha importancia a este tema, en las Escrituras. 50 capítulos dedica para describir todo lo que se relaciona con el tabernáculo. Entonces, otra razón por la cual es importante estudiar este tema, hermanos, es porque por medio del tabernáculo vamos a entender la obra redentora de Cristo. Amén, hermanos. El Señor Jesús ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Cuando el Señor Jesús fue introducido al pueblo, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue presentado como el Cordero que iba a ser ofrecido en el altar, ofrecido por nosotros, hermanos, para que nosotros recibiéramos perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso es bien importante estudiar este tema. Otra razón es que por medio del tabernáculo vamos a entender más acerca de la santidad de Dios. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, hermanos, sin antes ofrecer sacrificio por él mismo. Si él entraba sin ofrecer sacrificio y entrar con la sangre del sacrificio que él había hecho delante de Dios, él iba a morir. Entonces, ahí podemos ver qué tanto es la demanda de Dios, porque Él es un Dios santo, hermanos. Amén. Y delante de Él no puede estar el pecado, no puede haber maldad delante de Él. Entonces, por medio de eso podemos entender la santidad de Dios. Ahí si me puede poner la 2 otra vez, hermano, por favor. El Señor, hermanos, usa el tabernáculo o los pasos del tabernáculo para tratar con nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, entramos por ahí, al atrio, por la puerta, esa puerta que medía 20 codos de ancho, era la cortina más ancha de todo el tabernáculo, dándonos a entender, hermanos, que por ahí puede entrar cualquiera, si se arrepiente, obviamente, ¿verdad? Cualquiera que quiera entrar, puede entrar por medio de Jesucristo al atrio. Aquí en el atrio, hermanos, es donde está la multitud, donde hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos. Pero, hermanos, ¿será que Dios quiere que ahí nos quedemos? En el atrio, donde hay la bulla están matando las ovejas, los bueyes, las palomas, y está la bulla ahí de la gente, y ya se les va una oveja y la andan persiguiendo, y agárrala, y hay bulla, mucha bulla. Hoy en el pueblo de Dios, hermanos, hay mucho pueblo que está en la bulla, que le importa más la bulla que la santidad de Dios, y son salvos. El requisito es entrar por ahí, aquí. Vamos a poder entender por medio del tabernáculo de Dios más acerca de la santidad de Dios. Para entrar al lugar santo, hermanos, la cortina ya medía menos, 10 codos, era más estrecha.
Y así es el camino del cristiano, hermanos. Cada vez se hace más estrecho, ¿sí o no, hermanos? Cada vez Dios nos demanda más. Y entre más nos santificamos, más estrecho se hace el camino. Se va haciendo más estrecho. Aquí, en el lugar santo, ya no podía entrar cualquier persona, hermanos. No podía entrar cualquiera de aquí del atrio, no podía entrar ahí, el que quisiera. Solamente los sacerdotes escogidos de Dios. Solamente los sacerdotes. Aquí podía entrar gente que no, de la tribu de Judá, de cualquier tribu. Media vez que fueran pueblo, circuncidados, como pueblo de Dios. En el lugar santo, solamente los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Nada más. Dándonos a entender, hermanos, que ya para entrar a una relación más estrecha con el Señor, debe haber algún cambio en nosotros. Ya no vamos a ser igual que los del atrio. Ya no vamos a estar conformes con escuchar la pura bulla, la batería, la salsa, el merengue, la música que hoy en día usan las iglesias contemporáneas. Es el atrio, es música del atrio, hermanos. Es música del atrio. Si nosotros queremos avanzar con el Señor, más hacia adentro, necesitamos despojarnos de eso. Amén. Pero la meta es, hermanos, llegar al lugar santísimo. Y el Señor, dice en Hebreos que el Señor Jesús nos abrió el velo para entrar. Ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo. Amén. Entonces, es importante este tema porque vamos a conocer más acerca de la santidad de Dios y también de sus propósitos con nosotros. Vamos a caminar más cerca del Señor, vamos a gozar también de sus bendiciones, pero requiere que nos despojemos, hermanos, y avancemos. También podemos entender, hermanos, a través de este tabernáculo, la misericordia de Dios para con la gente pecadora. El Señor proveyó ritos, sacrificios para que la gente pudiera acercarse a Él, hermanos. Esa es misericordia de Dios. Todos nosotros estábamos, ya nosotros que somos cristianos ya no estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados, hermanos, perdidos en este mundo sin Cristo Jesús. Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, Dios nos ha acercado a Él. Y ahora podemos tener comunión con Él. Entonces, vamos a poder entender más acerca de la misericordia de Dios. Qué grande es su misericordia. Amén. Otra cosa también, hermanos, por medio del estudio del tabernáculo vamos a poder entender algunas escrituras, como es el libro de los Hebreos. En Hebreos, casi todo el libro, hermanos, se trata del tabernáculo de Moisés. Casi todo el libro. Veamos a Hebreos 3. Entonces, al estudiar este tema, hermanos, va a ser más fácil que entendamos las otras escrituras, como Hebreos. Hebreos 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está el sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Quizás ahorita estamos leyendo esta parte y no la entendemos. ¿Cuántos la entendieron lo que leímos? Algunos sí y otros están, ¿quién sabe qué querrá decir eso? No se preocupe, hermano. Ya la va a entender después de estudiar el tabernáculo de Moisés. Así que no se desanime, que hay esperanza. Vamos a entender más las escrituras después de estudiar, el tabernáculo de Moisés. Y otra cosa también es que vamos a entender, hermanos, el patrón de la morada de Dios, cómo está estructurada o cómo está hecha o preparada, diseñada la morada de Dios. En Éxodo 25:40, vamos a Éxodo 25 de regreso, por favor. En el verso 40, dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todas las partes del tabernáculo, todo lo que Dios pidió que estuviera en el tabernáculo, Dios le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés recibió una revelación del tabernáculo cuando estaba con Dios en el monte, hermanos. Y fuera bueno, hermanos, que todos nosotros le pidiéramos al Señor que nos dé una revelación para poder entender este tema, hermanos. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo para entender, hermanos. Si no, no vamos a entender. Necesitamos una revelación para que haga un cambio en nuestra vida. También en Éxodo 26:30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Una vez más, el Señor lo repite. Y no solo ahí, sino también en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hechos. Hechos 7. Aquí Esteban, antes de morir, miren lo que dijo. 7:44. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.
mas Salomón le edificó casa. Aquí, hermanos, vemos una vez más, ya en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo vuelve a recalcar la importancia del tabernáculo. Y ese tabernáculo que Moisés vio, Juan también lo vio. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. En el capítulo 21 de Apocalipsis, este tabernáculo que se nos menciona aquí, hermanos, este es el verdadero tabernáculo que va a estar entre el pueblo de Dios en un futuro próximo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, no depende de nosotros el creer o no creer que esto va a suceder. Esto va a suceder. Estas son palabras fieles y verdaderas. Y el tabernáculo de Dios está siendo preparado hoy en día. Y Dios nos da la oportunidad de ser parte, hermanos, de Él. De ser parte del ministerio en el tabernáculo. Que nosotros podamos, hermanos, consagrar nuestra vida al Señor y dedicarnos al Señor para servirle. Que ese sea nuestro propósito de vivir aquí en este mundo, hermanos. Servir al Señor. Porque ciertamente, hermanos, si nos ocupamos de otras cosas y dejamos lo del Señor al último, cuando venga este tabernáculo, hermanos, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a ser partícipes? ¿Será que el Señor nos va a permitir entrar a su presencia para ministrarle? Más adelante, ya cuando los demás hermanos compartan, nos vamos a dar cuenta que cada partecita del tabernáculo nos muestra una función, no solamente para la iglesia, sino para cada persona. Como nosotros, Dios quiere que funcionemos en su casa, en su tabernáculo. Hoy en día, hermanos, el Señor está edificándolo, y que el Señor nos capacite, el Señor nos dé la sabiduría y la gracia para entenderlo, y que nos haga parte, hermanos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor? Que el Señor nos dé la capacidad, hermanos, y la gracia, y que nos haga partícipes de este tabernáculo precioso que Él está edificando. Oh Señor, anhelo tu presencia,
corazón se extiende Señor, entendemos que solamente un toque de tu misericordia, Señor, podrá cambiar nuestra vida y podrá moldearla, Señor, y prepararla para ser tu morada, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira este nuevo estudio, Señor, que vamos a estar estudiando. Sé tú nuestro maestro, Señor. Sé tú el que nos enseñe, Señor. Por favor, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Usa, Señor, a cada hermano que se va a parar aquí, Señor, a compartir, oh Dios. Que tu presencia, que tu unción, Señor, caiga sobre nuestros corazones, oh Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor.